Muy buenas noches, ¿cómo están amigos? Un gusto estar aquí de vuelta compartiendo con ustedes y aquellos que ya se están conectando aquí por Zoom, un nuevo taller de unión con Dios. En esta oportunidad vamos a hablar de los evangelios sinópticos. Forma parte de este taller de lo que sería la unidad número 6 del curso de Sagradas Escrituras o la unidad número 1 del curso del Nuevo Testamento. Así que, de alguna manera, aquellos que ya han hecho o quieren hacer el curso de Sagradas Escrituras o el del Nuevo Testamento, van a encontrar en este taller una herramienta más para profundizar lo que ya vemos en nuestros cursos. Así que, bienvenidos los que se siguen conectando por Zoom. Les pido, como siempre, que en la medida de lo posible puedan activar las cámaras, así nos vamos viendo y vamos compartiendo. Muy bien. Nos toca, y decíamos, un tema importante, como son los evangelios sinópticos. Muchos no saben que los evangelios son 4, son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, o sea, de la segunda parte de las Sagradas Escrituras, y dentro de estos 4 primeros libros del Nuevo Testamento, los primeros 3 evangelios son conocidos como evangelios sinópticos. ¿Por qué son conocidos así? Bueno, justamente si uno pusiera en paralelo cada uno de estos 3 evangelios, veríamos una similitud de distribución de contenidos, ¿no? Como quien dice, si hiciéramos un cuadro sinóptico, nos quedarían los 3 evangelios parecidos, ¿no? De ahí podría venir la palabra de evangelios sinópticos, es decir, que mantienen un esquema similar, diferente del cuarto evangelio, que es el evangelio de San Juan, que es distinta la dinámica, la redacción y la distribución incluso de contenidos, aunque también tienen hechos bíblicos que se citan en los evangelios sinópticos, algunos también están puestos en el evangelio de Juan. Los evangelios sinópticos, para los que vienen del anterior taller donde en algún momento tocamos esto, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son los que se distribuyen a lo largo de los 3 años litúrgicos que hay en la iglesia, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C, ¿no? De tal manera que en el primer ciclo leemos el Evangelio de Mateo, en el ciclo B leemos el Evangelio de Marcos y en el ciclo C leemos el Evangelio de Lucas. Son parecidos en la distribución de contenidos que nos permiten de alguna manera armar 3 años litúrgicos diferentes utilizando cada uno de los contenidos de esos evangelios, ¿sí? Bien, vamos a hacer una breve introducción a ambos, a cada uno de estos 3, mejor dicho, evangelios, y vamos a meternos un poquito en la historia de cada uno de ellos. Antes de avanzar, quiero recordarles, cuando ustedes van, por ejemplo, yo estoy ahora con la Biblia, El Pueblo de Dios, y voy a un evangelio, supónganse, agarro acá Lucas capítulo 3, fíjense, les voy a enfocar con la cámara, ven por ejemplo que aquí tengo el título de este pasaje bíblico, ustedes lo ven mejor que yo aquí, ¿no? Fíjense, ahí está el título, pero debajo del título ustedes pueden ver que hay citas de los otros evangelios. Estos se llaman paralelos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 3, estamos viendo ahora, habla de la predicación de Juan el Bautista, pero el mismo tema de la predicación de Juan el Bautista lo pueden ver, como dice aquí, claramente en el evangelio de, fíjense, a ver si lo logro ver ahí, también está en el evangelio, ¿ven? Lo tienen en Marcos, Mateo, claro, 3, 1, 12, lo tienen en Marcos y lo tienen en el Evangelio de Juan. Por lo común, las Biblias suelen poner esos paralelos, se llaman, de tal manera que cuando ustedes busquen un hecho concreto del Evangelio, que puede ser la curación de un ciego, que puede ser la curación de un leproso, que puede ser la última cena
que puede ser el juicio a Jesús, o que puede ser el nacimiento de Jesús, cuando busquemos un acontecimiento que está narrado en un evangelio, la mayoría de las Biblias nos presentan los paralelos, es decir, en qué lugar de los otros evangelios también aparece el mismo relato o un relato similar. ¿Me siguen hasta aquí? Bien. Es importante que uno, cuando incluso va a estudiar un hecho bíblico, supónganse la multiplicación de los panes, sepa que la multiplicación de los panes no solo está en un evangelio, sino que también está redactado de alguna manera en otro de los evangelios. Esta es la riqueza que de alguna manera tenemos en lo que llamamos evangelios sinópticos, pero que también, insisto, hay muchos pasajes bíblicos que están en el evangelio de Juan, por más que Juan no es uno de los sinópticos, ¿no? Bien, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Voy a abrir aquí el evangelio de Mateo y voy a poner, fíjense, estoy en el evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 9, solamente el 9. O sea, estoy en Mateo capítulo 9, versículo 9, que es el llamado vocacional a Mateo. El llamado que Jesús le hace. Lo leo, fíjense, lo voy a leer de Mateo. Y dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Vamos a leer ahora el paralelo de este hecho, pero que está en Marcos, capítulo 2, versículos 13 y 14. Vamos a leer juntos y fíjense lo que dice. El mismo hecho lo tenemos aquí en Marcos. Fíjense, dice 13, 14, dice, Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Fíjense que este paralelo de Marcos no lo llama a Mateo, lo llama Leví, ¿no? Ahí ya tenemos una diferencia. Y vamos a ver ahora el paralelo de Lucas, capítulo 5, versículos 27 y 28. Lucas 5, del 27 al 28, fíjense qué dice. Después Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Fíjense, leímos un caso interesante del llamado vocacional de Mateo, ¿no? Por un lado, Mateo se dedica a llamarse a sí mismo Mateo, pero Marcos y Lucas lo llaman Leví. Incluso Lucas le agrega que era un publicano llamado Leví. Los tres evangelios están contando muy similarmente, un acontecimiento, que es el llamado vocacional de Leví. Vamos a poner un ejemplo ahora distinto, de donde vamos a poder ver, quisiera mostrarles uno, vamos a ver si se logra ver aquí. Vamos a ver un ejemplo
donde por ahí el relato cambia un poco, ¿sí? Vamos a ver. Esto es una Eucaristía, tenemos por aquí. Bien. Y que no sea tan largo para mostrárselos ahora, pero para tener una idea, ¿no? Bueno, vamos a ir aquí. Transfiguración de Jesús, curaciones junto al lago. Bien. Fíjense, la curación de un hijo, de la hija de una cananea. Estamos en Mateo, capítulo 15, versículo 21. Escuchen un minutito. Dice, Jesús se dirigió hacia el país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que salió de aquella región comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Esto es entonces Mateo 15. Vamos a ver lo que nos presenta Marcos en el capítulo 7, versículos 24 al 30. Fíjense, Marcos 7. Dice, después Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Acá ven, está agregando cosas que el otro no había agregado, ¿no? Que se metió en una casa, que quiso permanecer oculto, ¿no? Enseguida, una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, ven como acá se resalta todo el contexto de esta mujer, ¿no? Le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió, deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella le respondió, es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo, a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. ¿Ven? Estamos leyendo hechos de la vida de Jesús, pero contados con otras miradas. Eso es lo que nos permite la lectura en paralelo, que todas las Biblias nos suelen colocar al margen o abajo del título. Leer el mismo hecho contado por distintos evangelistas nos ayuda tal vez a entender un poco mejor la realidad quizás de ese hecho, cómo se dio, cómo sucedió. Y de alguna manera nos habla también de cómo fue transmitiéndose ese hecho en las comunidades cristianas primeras, ¿no? Ustedes no se olviden que es muy probable que por la década del... Bueno, esto lo saben quienes están haciendo nuestros cursos, ¿no? Los que están haciendo el curso de Sagradas Escrituras o del Nuevo Testamento, pero lo voy a aclarar igual. Ustedes saben que Jesús murió aproximadamente, estamos hablando del año 33 a 37 después de Cristo, ¿sí? Es muy probable que el primer evangelio, que por ahí haya sido el evangelio de Marcos, haya surgido por el año 60, 50 o 60 después de Cristo. Es decir, por lo menos pasaron más de 20 años de la muerte de Jesús hasta que surge el evangelio de Marcos. Es muy probable
que por el año 70 u 80 hayan surgido los evangelios de Mateo y de Lucas. Y es muy probable que más cercano al año 100 haya surgido el evangelio de Juan. Quiere decir que en los evangelios sinópticos, que son los que nos interesan hoy en el taller, es muy probable que, insisto, por el 50 o 60 haya surgido Marcos y por el 70, quizás 80, haya surgido los otros dos, Mateo y Lucas. Hay una diferencia de años desde la muerte de Jesús, más de 20, y entre un evangelio y otro también 15 o 20 años han pasado de distancia, muy probablemente, ¿no? Algunos teólogos van a poner como las fechas de redacción de distinta manera. Depende la Biblia que uno siga y los teólogos que uno siga. Algunos incluso van a mencionar que Mateo es el primer evangelio en escribirse. Yo prefiero seguir la teoría de que Marcos ha sido el primero en orden cronológico, ¿no? Pero eso todavía da lugar a discusiones bíblicas, ¿no? Bien, haciendo esta salvedad, vamos a hacer una pequeña introducción, como lo vemos en los cursos, a cada uno de estos evangelios sinópticos, ¿no? Ustedes saben que el evangelio de Mateo, el primero de los evangelios que tenemos en la escritura, lleva el nombre de Mateo, gracias a Leví, ¿no? Un recaudador de impuestos que supuestamente lo llama Jesús, como leímos recién, y deja su trabajo. Algunos, por ejemplo, la Biblia, el pueblo de Dios, coincide con este criterio que seguimos nosotros y coloca la redacción de este evangelio por el año 80, entre 70 y 80 después de Cristo, ¿no? Y está dirigido el evangelio de Mateo principalmente a cristianos, pero de origen judío, ¿no? Vamos a agarrar un segundo el evangelio de Mateo y fíjense, voy a leer cómo comienza el evangelio de Mateo, ¿no? Fíjense que comienza haciendo la genealogía de Jesús. Escuchen atentamente, dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrom, Esrom padre de Aram, Aram padre de Minab. Fíjense, podría estar todo el día leyendo esto. Yo les pregunto, ¿no? A los que están ahí conectados, si los destinatarios de este mensaje de Mateo no fuesen judíos, ¿a quién le importa la genealogía de Jesús? A un griego no le interesaba que Jesús sea hijo de David, hijo de Abraham, pero a un judío sí le interesaba eso. ¿Por qué? Porque el Mesías justamente iba a ser descendiente de Abraham, descendiente del linaje de David, ¿no? Entonces es claro que Mateo lo primero que coloca es la genealogía de Jesús. Obvio que está hablando a judíos, y para referirse a judíos sobre Jesús, lo mejor que puede hacer Mateo es decirles, miren, este hombre del cual yo voy a hablar es descendiente de David, descendiente de Abraham, y lo puedo probar haciendo el árbol genealógico hasta llegar a Jesús. Fíjense qué importante entender, primero de todo, quién es el destinatario de un evangelio. Cuando uno hace un estudio bíblico, lo primero que tiene que preguntarse, ¿no? Hay muchas cosas a preguntarse, pero uno tiene que preguntarse, ¿quién escribió este texto bíblico? Y después preguntarse a quién lo escribió. O sea, ¿quién es el autor y quién es el destinatario de este texto bíblico? Después que uno se pregunta e indaga sobre el autor y sobre el destinatario, uno empieza a estudiar en qué contexto surgió esto
¿En qué contexto sociocultural, político, religioso surgió este texto bíblico? Pero el autor y el destinatario es muy importante. Es más, muchas veces es más importante saber el destinatario, a quién se le habló y en qué contexto que se le habló. Porque hay muchos textos bíblicos que por los cuales los autores se nos puede escapar, ¿sí? Uno por ahí no sabe quién escribió la tercera parte del libro de Isaías, tal vez. Pero sí sabemos en qué contexto surgió el libro de Isaías, qué intencionalidad teológica se le ha puesto, qué quiso transmitir este tercer Isaías. Bien, después del Evangelio de Mateo, sencillamente, tenemos el Evangelio de Marcos, que según la teoría que seguimos, es el primer evangelio en escribirse. El pueblo de Dios también coincide y lo sitúa más cerca del año 70, aunque algunos hablan ya de finales del 50 o del 60, que pudo haber surgido este evangelio de Marcos, ¿no? Hay una diferencia importante en los tres evangelios, ¿no? Que es un dato muy, muy característico. Fíjense ustedes, en primer lugar, vamos a agarrar el Evangelio de Marcos. Fíjense cómo empieza el primer evangelio en escribirse, que es el de Marcos. Marcos capítulo 1 empieza con la predicación de Juan el Bautista. Fíjense cómo dicen. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen su sendero. Así se presentó Juan el Bautista. ¿Ven? Marcos, que fue supuestamente el primer evangelio en redactarse, se preocupa por hablar de Jesús. O sea que el Evangelio de Marcos va a comenzar ahí nomás, cuando Jesús inicia su ministerio apostólico. Ustedes saben, ¿no? Cuando Jesús aparece Juan el Bautista y Jesús se bautiza, comienza en ese bautismo de Jesús la vida pública de Jesús. Pero vamos ahora a otro evangelio que es justamente escrito a posterior del Evangelio de Marcos, que es el Evangelio de Lucas. Fíjense que Lucas no va a empezar con Juan el Bautista, sino que va mucho más atrás. Fíjense cómo empieza. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcan bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Y empieza en tiempos del rey Herodes de Judea. Había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal, y luego viene el anuncio del ángel Gabriel a María sobre el nacimiento de Jesús, el canto de María, etc. El nacimiento de Juan el Bautista, la circuncisión de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, la visita de los pastores, etc. Fíjense, mientras el Evangelio de Marcos simplemente comenzó con la vida pública de Jesús, es decir, desde Juan el Bautista, el Evangelio de Lucas estuvo más preocupado no solo para enseñar la vida pública de Jesús, sino para comentar un poquito más temas de su infancia, que todavía no se habían comentado. Entonces empezamos a hablar de Juan el Bautista, de la infancia de Jesús, de los Reyes Magos, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco más lejos que eso se va el Evangelio de Mateo. Si ustedes vieron cómo empezamos recién,
Mateo no empieza ni por Juan el Bautista, ni por el nacimiento de Jesús o de Juan el Bautista. Mateo va mucho más allá y habla de la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. O sea, va en el tiempo mucho más atrás, como para darle a la comunidad cristiana a la cual le escribe, no solo enseñanzas de la vida pública de Jesús, no solo enseñanzas de la infancia, de los primeros años de Jesús, de su nacimiento, sino que va mucho más allá, llevando hasta el comienzo de las promesas, al comienzo de la historia de salvación de Dios, a través de Abraham y de sus descendientes. Y por último, si vamos al Evangelio de Juan, fíjense cómo empieza el Evangelio de Juan. Dice: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Bueno, y sigue, ¿no? El Evangelio de Juan va muchísimo más atrás, hasta el antes de la creación del mundo. En el principio estaba la palabra, y la palabra era Dios. O sea que vemos una evolución también del pensamiento. Juan, escribiendo al final del primer siglo, también le interesa mostrar a la comunidad cristiana no solo la vida pública de Jesús, no solo su nacimiento y sus primeros tiempos, no solo el proyecto de salvación desde Abraham como Mateo, sino está mostrando Juan que desde el origen del mundo ya estaba Dios, ya estaba Jesús, ya la palabra estaba junto a Dios, y es la palabra la que se hace carne, y el verbo se encarnó, y la luz vino a este mundo. ¿Se dan cuenta? Los evangelios, si bien cuentan los hechos de Jesús, comienzan de distintas etapas a contarlo, ¿sí? Quizás por las necesidades de la comunidad cristiana en la cual fueron escritos. Claro, ¿no? Los autores bíblicos, no nos olvidemos que no solo Dios habla a través de ellos, sino que también ellos están tratando de transmitir a una comunidad cristiana determinada, quizás sin saber que detrás estaba Dios hablando, ¿no? Pero le están tratando de hablar, así como Mateo está hablando a una comunidad de cristianos que son de origen judío. Mateo sabe que tiene que hablarles en clave judía a esos cristianos, es decir, tiene que tomar su cúmulo de tradiciones judías y hablarles desde allí. Bien, Marcos, estábamos hablando justamente, sería en principio alguien que, así como Mateo, el Evangelio de Mateo que mencionamos primero, sería muy probablemente redactado por este apóstol de Jesús, Mateo, el cobrador de impuestos, o de su primera comunidad. El Evangelio de Marcos supuestamente ha surgido de el Marcos que acompañó a Pedro. Sería como un secretario de Pedro. Es decir, el segundo evangelio, este que estamos viendo de Marcos, tendría un surgimiento dentro de una comunidad petrina, ¿no? Porque de hecho Marcos es también el que aparece acompañando a Pedro en Roma, ¿no? La Biblia latinoamericana va a decir que Marcos, supuestamente, escribió su evangelio después del evangelio de Mateo y Lucas. A diferencia de cómo la corriente de pensamiento que representa el libro del pueblo de Dios lo va a poner a Marcos como el primer evangelio, ¿no? Bien. Finalmente tenemos, después del evangelio de Mateo y de Marcos, el evangelio de Lucas. Ustedes saben que Lucas habría sido un compañero de viaje, un secretario de San Pablo. Lucas tendría la característica de no ser de origen
judío. Por eso la obra, el Evangelio de Lucas, en principio no está destinado a judíos como estaba el Evangelio de Mateo, ¿no? Sino que está dirigido el Evangelio de Lucas de manera especial a todos esos cristianos que provenían, digamos, del mundo pagano, no judío. Bien, en síntesis, tenemos 3 evangelios escritos por 3 personas distintas. El Evangelio de Mateo, muy probablemente por Mateo el apóstol o su comunidad cristiana. El Evangelio de Marcos, por Marcos, el compañero de viajes de Pedro, parte de la comunidad petrina. Y el Evangelio de Lucas, por este compañero de viaje, secretario del apóstol San Pablo, ¿no? 3 contextos distintos, ¿no? Y a veces hasta opuestos. Tenemos a un Mateo escribiendo principalmente a cristianos de origen judío, y tenemos un Lucas escribiendo de manera especial a cristianos de origen pagano, no judío. Ustedes saben que Lucas, el Evangelio de Lucas, está unido al libro de Hechos de los Apóstoles. De hecho, originalmente formaban un solo libro. Con el tiempo y por cuestiones de practicidad, podríamos decir, se ha separado el Evangelio de Lucas del libro de Hechos de los Apóstoles, que es el 5.º libro del Nuevo Testamento, ¿no? Ustedes saben que en los evangelios, estos 4 evangelios, encontramos en síntesis el mensaje querigmático, es decir, lo básico de nuestra fe. Jesús vino a este mundo, padeció por nosotros, murió y resucitó al tercer día y nos trajo la salvación. Ese es el mensaje central de los 4 evangelios. En cambio, uno puede ver cualquiera de los 4 evangelios y enterarse de toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta todos los hechos de su vida pública, incluido de manera especial su muerte y resurrección. Pero el libro de Hechos de los Apóstoles, y ahora ustedes entenderán por qué se puso aparte, esta segunda parte de Lucas, el libro de Hechos de los Apóstoles va a tratar del surgimiento de la iglesia, diríamos nosotros, desde Pentecostés, o en realidad desde la resurrección de Jesús, su ascensión al cielo, su promesa del envío del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia. Ahí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, se narra todo lo que comenzó o padeció, sufrió y soportó la iglesia en los orígenes. Las encarcelaciones, las persecuciones, los primeros mártires, por ejemplo, Esteban, que muere apedreado, la conversión de San Pablo y todo el surgimiento de la iglesia en las comunidades que los apóstoles y San Pablo fundaron por todas partes, ¿no? De alguna manera, por eso se puso aparte el libro de Hechos de los Apóstoles, para que no continúe con temas que los otros evangelios tal vez no lo trataban. De hecho, es que los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan van a tratar todo sobre la vida de Jesús. Si ustedes me preguntaran dónde pueden leer sobre Jesús, les mando a leer los evangelios. Por eso muchos nos recomiendan el primer libro de la Biblia que hay que leer es alguno de los evangelios. Los evangelios serían los primeros libros que habría que leer de la Sagrada Escritura porque son los de más fácil lectura. Si ustedes me preguntasen, quiero conocer más cómo surgió la iglesia, los mandaría a leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Si ustedes quieren profundizar todo lo que dijo, enseñó San Pablo a las comunidades cristianas, lean las cartas de San Pablo. Lo mismo tenemos las cartas de Pedro, las cartas de Juan, de Santiago, etc., ¿no? Y por último, en el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis. Pero bueno, esos son temas para otros talleres. Hoy nos habíamos centrado en los evangelios sinópticos. Estos 3 evangelios
escritos por 3 personas distintas, a distintos destinatarios, pero con un mismo objetivo, que es contar el acontecimiento de Jesús. Contarlo a las nuevas generaciones según ellos lo han escuchado también de los testigos oculares, como dice uno de los evangelistas, ¿no? De los que han visto y han sido partícipes de estos acontecimientos. Bueno, es muy sintético este taller, pero quisiera que les despierte las ganas por leer los evangelios. ¿Por cuál podrían empezar? Les recomiendo por ahí empezar por el Evangelio de Marcos y después leer Mateo y Lucas y después dejar para el final el postre de la torta, ¿no? Que puede ser el Evangelio de Juan. Una vez que leyeron los evangelios, ahí les recomiendo leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí van a tener todo el surgimiento de la iglesia. Y después que leyeron eso, ahí sí, métanse con las cartas paulinas, las cartas de San Pablo, y métanse con las cartas católicas, las cartas que no son de San Pablo, que son las de Pedro, etcétera, etcétera. Y por último, si quieren aventurarse a leer el libro del Apocalipsis, comiéncenlo a leer, pero no falten al taller que va a haber muy pronto sobre Apocalipsis, ¿sí? Sobre el libro de Apocalipsis exclusivamente. Así que si están ahora por Zoom, ya saben. Y si están viendo por el canal de YouTube este video, busquen a ver si ya está el taller sobre Apocalipsis para conocer un poco más. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguno que quiera hacer una preguntita que tenga ahora? No, yo nomás me perdí en esta partecita. Ciclo A, Mateo, ciclo B y ciclo C, ¿cómo eran? Claro, los 3 ciclos litúrgicos refieren a qué evangelio vamos a leer, por ejemplo, en los domingos, en la misa, ¿no? El ciclo A leemos a Mateo, en ciclo B leemos a Marcos y en ciclo C leemos a Lucas. Bien. ¿Sí? Que es en el fondo Perfecto. el orden que siguen las Biblias. Si ustedes agarran una Biblia, el primer evangelio que ponen todas las Biblias es Mateo. El segundo es Marcos. El tercero es Lucas y el último es Juan. Todas las Biblias hoy por hoy siguen, digamos, ese orden. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, si a alguno le quedó alguna duda o quizás alguno en el futuro está viendo el video y quisiera profundizar un poquito, nos manda un WhatsApp. Aquí tiene anotado el WhatsApp del portal y con gusto le explicamos todas las dudas que tengan. Insisto que este taller tiene que ver con el curso que estamos dando de Sagradas Escrituras y de manera especial también con el curso que estamos dando de Nuevo Testamento. Así que si a alguno le interesa también hacer alguno de esos cursos, puede mandarnos un WhatsApp y decirnos quiero hacer uno de estos cursos y con gusto lo asesoramos. Hasta aquí llegamos. En un ratito empezamos el grupo de oración, así que no se lo pierdan. Saben que tenemos un grupo de oración también virtual. Los invito a las 23 horas, unos minutitos más. Gracias a los que están ahora todos conectados por Zoom y gracias a los que nos van a seguir viendo en el canal de YouTube. Bendiciones, nos vemos, muy amables.